Desde la Convención Cusco tenemos a nuestra gran amiga Sonia Raime, que justamente cumplirá este sábado 6 de septiembre un aniversario más de vida artística en el local Juan Paredes de San Juan de Lurigancho y va a cumplir con sus sueños. Averigüemos. ¿Cómo está Sonia? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Gracias, señor Julián, bien, feliz, contenta aquí para Full Ritmo. Cuéntame, Sonia, vas a cumplir un año más de vida artística. Sí, así es, justamente el 6 de septiembre estamos de aniversario en el local Juan Paredes, San Juan de Lurigancho. Lo más importante aquí es que voy a cumplir un sueño que tanto he deseado. ¿Cuál era tu sueño de niña o de adolescente, digamos? Sí, de verdad que ese sueño se me está haciendo realidad y gracias a Dios más que todo. Celebrar mi aniversario con Dina Paucar. Eso es lo que más me alegra y estoy feliz y contenta. Tú cuando tenías 20 años me cuentas que cantabas canciones de Dina Paucar. Sí, así es, cantaba sus canciones, El Picaflor, Qué lindos son tus ojos, claro. Cuántas canciones más. Dina es un ejemplo para muchos artistas jóvenes, ¿no? Sí, Para muchos. Yo cuando entrevisto a todas, la chica que más admira, Dina Paucar, Dina Paucar. Sí, lo que más admiro es de la señora Dina Paucar, que ella es una mujer así de provinciana y ha venido luchando desde abajo y es un ejemplo de mujer. Claro. O sea, es espejo para todas las mujeres provincianas que venimos luchando de abajo y es ejemplo de verdad. Tú has vivido en el campo, ¿no? Por y supuesto. tus padres son agricultores. Sí, así es. Mis padres son agricultores allá en la ciudad imperial de Cusco, la Convención Quillabamba. De parte selva, ¿no? Parte selva, sí. Y ahí sembraban café, el achote y otras cosas, ¿no? Y sí. Es bien difícil para el trabajo, ¿no? Es bien difícil, es muy sacrificado de verdad. Cuéntame, Sonia Raime, ¿cuántas producciones ya en tu haber, digamos? Bueno, tenemos hasta el día de hoy 4 producciones, que recién acabamos de lanzar la 4ª producción y lo vamos a lanzar también en el aniversario que estamos celebrando el 6 de septiembre en el Juan Paredes. Vamos a grabar también un video en concierto para recuerdo con toda la gente linda, en especial con los padrinos, con las amistades, con la familia, con los colegas artistas, con todos ellos. Cuéntame, esta nueva producción, los temas, ¿de qué compositores o son composiciones tuyas? Sí, mío tengo 2 composiciones en esta grabación. El tema que más está gustando a la gente es el tema que dice me engañaste con ella, cuando te vi con ella, o el tema Niño Abandonado, ¿no? En especial las mamás me piden esa canción, el tema El Niño Abandonado. Sonia, entonces invita pues a todos tus amigos, a todos tus fans para este 6 de septiembre, ¿no? Sí, así es. Bueno, sí, quiero invitar a toda la gente linda. El 6 de septiembre estoy cumpliendo un añito más de vida artística. Será en el local Juan Paredes, San Juan de Lurigancho, Paradero Complejo. Ya quedan cordialmente invitados todos mis grandes amigos. Y aparte de la señora Dina Paucar, ¿qué otros artistas te van a acompañar en este evento? Sí, estará con nosotros la voz de oro, Robert Pacheco, flaquito maravilloso, Elmer de la Cruz, y el niño de oro, Stalin Manrique, y mi amigo Rolly Ponte, que siempre estamos trabajando de la mano. ¿Y cuál es tu sueño? Porque me hablaste de un sueño muy interesante, porque muy pocas chicas que yo le digo cuál es tu sueño, me dicen, todas quieren ser famosas, lógicamente, ¿no? Pero tú quieres ayudar a los niños pobres. Eso es lo que siempre he querido yo. Digo, Dios mío, si un día llego a ser famosa, así como Dina Paucar, como Sonia Morales, lo primero que voy a hacer es ayudar a los niños pobres en mi pueblo, que realmente está bastante... Están un poco abandonados, están pocos abandonados. Por ejemplo, en el parte educativo no hay buen colegio, no hay una buena posta médica. Sí, ¿no? Eso quiero ayudar a los niños pobres, a los niños abandonados, también a las madres solteras, ¿no? No sé si usted ha visto, el último había una mamá que se suicidó con 5 niños. Sí, pues, la verdad que es una pena, ¿no? Entonces, quiero apoyar a los niños pobres, a los niños abandonados, ayudarlos de verdad. Te agradezco, Sonia, y pues ya espero entrevistarte más adelante, ya toda una celebridad en el ambiente artístico. Bueno, gracias a usted y gracias a Full Ritmo. Gracias, y que sigan los éxitos, amiga. Gracias.